El día de hoy vamos a ver Gálatas 5 del versículo 16 al versículo 26. Si tienen NBI, que según yo es la que usan aquí, ¿verdad? Sí. Estaría muy bien. Primero voy a hacer un recap rápido de lo que hemos estado viendo o han estado viendo aquí en Pedregal. Yo normalmente no me congrego aquí, pero a veces sí, a veces no. Entonces, vamos a ver un recap muy rápido de lo que estuvieron viendo. Después oramos y ahora sí empezamos, ¿sale? Le puse el mismo nombre que la NBI le da a estos versículos, que se llama La vida por el Espíritu. La semana pasada, Adrián habló de la libertad que tenemos en Cristo, y cómo esta libertad viene solamente por medio de la fe, y por medio de la fe, gracias al amor que actúa por medio del Espíritu en nosotros. Eso fue lo que estuvo hablando en resumidas palabras Adrián la semana pasada. También habló de que Pablo nos exhorta a toda la iglesia que no regresemos a la práctica de la ley. En pocas palabras, dice Pablo, no se circunciden de nuevo, no le agreguen otra vez cosas de la ley al evangelio, no estén haciendo todo este tipo de cosas. Dice el versículo 3 del capítulo 5, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. ¿No? Durante todo Gálatas, Pablo hace varias veces extremos. Los extremos generales de Gálatas son la ley y el evangelio. ¿Qué es la ley? Si alguien puede decir rápido, así. La ley de Moisés. La ley de Moisés, sí. ¿Y qué trae la ley? ¿O qué hace la ley? Es cumplir requerimientos, ¿Sí? reglas para salvación. Así es. La ley, de acuerdo a Pablo, la ley lo que hace es expone el pecado, también define qué es la justicia de Dios, también trae muerte, de hecho por eso hacían sacrificios, trae muerte y pues te condena al infierno, literal. Y el otro extremo es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pues creo que, si no me equivoco, la mayoría de aquí somos cristianos, pues nos da a Cristo y los beneficios de Cristo. ¿Qué es eso? La gracia, la misericordia, el amor de Dios y todo esto. Esos son los dos extremos que Pablo hace o dice generalmente en la carta de Gálatas, pero después habla de legalismo y libertinaje. Entonces habla la ley, el evangelio, y luego legalismo y libertinaje. Legalismo y ley vienen conectados, obviamente libertinaje y evangelio no, pero legalismo y libertinaje caen en la ley. ¿Qué es el legalismo? Responsabilidad sin libertad, libertad verdadera, ¿no? ¿Qué es libertinaje? Libertad sin responsabilidad. Entonces las dos caen, las dos fallan, ¿no? Entonces hace esos extremos. Después, creo que fue hace 2 semanas, vieron acerca de Agar y Sara. Entonces otra vez utiliza los extremos, ¿no? Es de nuevo ley, evangelio, después legalismo, libertinaje, ahora Agar y Sara. ¿De qué manera habla de Agar y Sara? Agar, su hijo Ismael. ¿Cómo nació Ismael o de dónde? De la esclavitud. Agar se dice, ¿verdad? Era una esclava. Entonces, Isaac, el hijo de Sara, era un hijo de una promesa de Dios, ¿no? Ismael nació según la carne, Isaac nació según la promesa de Dios. Ismael, toda la vida, él y su descendencia estuvieron persiguiendo a Isaac. Isaac y toda su descendencia, incluyendo a Cristo, fueron perseguidos por los de Ismael, ¿no? Incluso hasta que también lo mataron, participaron en eso. Ismael no heredó nada, los de Isaac, los de la promesa, heredaron todo, ¿no? Entonces, estuvimos viendo todos esos extremos. El día de hoy tocan otros 2 extremos. ¿Cuáles son? La carne y el espíritu, ¿ok? La carne, así rápido, la palabra que usa Pablo es sarx en griego, que es espiritual, o sea, es la parte de la carne espiritual en nosotros que está inclinada al pecado, ¿no? Dan a entender Pablo en otros versículos de que somos depravados, no podemos hacer absolutamente nada para acercarnos a Cristo. A Dios, perdón. Solamente por medio de Cristo y su Espíritu es que somos salvos. Entonces a eso se refiere con la carne. Espíritu, pues ya saben, el Espíritu de Dios. Un árbol lleno de fruto. Y la carne, de acuerdo a Cristo, es un árbol seco, sin fruto. Entonces, eso es un recap muy rápido, lento, de lo que estuvimos viendo esta semana, nada más como contexto. Y pues vamos a orar para empezar. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar rápido. Señor,
Gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos, alabando tu nombre, Señor, hablando de tu nombre. Gracias porque nos permites estar siendo edificados por ti, Señor, por medio de la comunidad cristiana de la Iglesia Universal, Señor. Te pedimos que tú seas el que hable, Señor, que puedas transformar nuestra mente, nuestro corazón por medio de lo que vamos a ver el día de hoy. Y, Señor, que así como confronta tu palabra, Señor, también nos exhorta, Señor, y trae gozo a nuestros corazones. De la misma manera te pedimos que el día de hoy nos confronte, nos exhorte, nos instruya, pero también nos traiga gozo, Señor, por medio de tu Espíritu. En nombre de Cristo Jesús, amén. A ver. Entonces, el tema es la vida por el Espíritu. Los subtemas, número 1 es la lucha constante del Espíritu y la carne, cómo el Espíritu y la carne en nosotros están en una lucha constante. Número 2, la carne. Número 3, el Espíritu. ¿Alguien tiene ahí Gálatas 5, versículo 16 al 18? ¿Que pudiera leer? ¿Alguien que pueda leer? Digo, Sí. es que no tengo la NBI. Yo lo tengo. Dale. 16 al 18. Sí. La vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Así es. De nuevo lo voy a leer rápido. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o carne. Porque esta, o sea, la carne, desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Le está hablando aquí a los cristianos, contexto, no a los no cristianos, a los cristianos. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento quién era nuestro pedagogo antes? La ley de Moisés. Dice el versículo, pero si los guía el Espíritu, la misma palabra que usa Pablo aquí en guía, es el Espíritu, es la misma palabra que usa para hablar de la ley, que la ley nos guiaba, es la palabra pedagogo, o sí se dice así, pedagogo. Puede ser pedagogo, guía o maestro, ¿no? Tutor. La ley era nuestro maestro en el Antiguo Testamento, que se refiere que nos llevó a Cristo. Estuvo con nosotros guiándonos y llevándonos a Cristo. Ahora en este caso ya no pertenecemos a la ley, pertenecemos al Espíritu Santo. Entonces ahora el Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es el que, de nuevo, está hablando a los cristianos. Nosotros como cristianos, la ley ya no es la que nos indica qué hacer y qué no hacer. En cierta manera sí, pero ahora es el Espíritu Santo que nos dice qué hacer y qué no hacer dentro de la ley, caminando sobre la ley, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos enseñará a caminar en esta nueva y verdadera libertad, que fue lo que hablaste tú, ¿verdad? De la semana pasada. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos hace libres del pecado? Hay 3 formas, no las dice Pablo así, hay 3 formas, pero sí nos dice alrededor de Gálatas cuáles son esas 3 formas. Número 1, nos hace libres del pecado, literal, ¿no? O sea, ya no estamos bajo la maldición del pecado. Aquellos que somos cristianos, como dice el versículo 16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la promesa que nos dice? La libertad del pecado es la promesa que si llevamos una vida controlada por el Espíritu Santo, ya no pecaremos. No está diciendo que no vamos a pecar nunca, sino si llevan una vida controlada por el Espíritu Santo. Entonces, libertad del pecado. Número 2, libertad para servir. Eso lo vimos también la semana pasada, ¿verdad? Cómo la ley de Moisés ahora nos lleva a servir. ¿De qué manera nos lleva a servir? Dice Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Ahora,
esta libertad viene del amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? El amor de Cristo es ser egoísta. El amor de Cristo es sacrificial. El amor de Cristo lo da todo. El amor de Cristo hace paz los unos con los otros y hace paz entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, por lo mismo que el amor de Cristo nos lleva, o por lo mismo que Cristo, el Señor de todo, el Rey de absolutamente todo, creador de todo, preeminente en todo, se hizo hombre solamente para lavarnos, bueno, para morir por nuestros pecados, pero por lo mismo para lavar nuestros pies, para servirnos, humillarse ante el pueblo, para morir por nuestros pecados. De la misma manera, nosotros estamos llamados a servir. Entonces, la libertad de Cristo nos libra del pecado, la libertad de Cristo nos llama a servir los unos a los otros. Número 3, entonces es libertad del pecado, libertad para servir. Número 3, libertad para cumplir la ley. Dice la palabra que toda la ley se cumple en una palabra. ¿Se acuerdan cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pues literal el Espíritu Santo nos hace libres para mantener una ley de amor. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo la guianza del Espíritu Santo para obedecer una ley de amor, ¿verdad? La misma ley que Cristo instituyó en la cruz, ¿no? Y nunca se han preguntado por qué Pablo menciona el segundo mejor mandamiento y no el primero, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, una, y dos, porque es el fruto del primero y es lo visible. El amar al prójimo demuestras la genuinidad de amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces Pablo ya nos está hablando acerca del fruto del Espíritu y nosotros ni en cuenta, ¿no? Ya lo está inconscientemente ahí instalando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero bueno, entonces es libertad del pecado. Esa es la libertad que hablamos la semana pasada y que continuamos hablando hoy. Somos libres del pecado, somos libres para amar, servirnos los unos a los otros, humillarnos los unos a los otros por amor a Cristo y somos libres en cumplir la ley por fin. Antes teníamos que matar borregos, toros, palomas y aún así no podíamos. Los matábamos y fallábamos a los minutos. Y de nuevo fue nuestro tutor que nos apuntó a Cristo, fue pues sí, nuestro maestro y guianza que nos apuntó a Cristo para que viniera Cristo, cumpliera la ley en su totalidad y ahora nosotros por medio del Espíritu podemos cumplir la ley que es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sé que lo digo como, sí, somos libres, qué padre, qué chido, Aarón, qué padre que me digas que somos libres y lo dices como si fuera muy fácil y no. Yo sé que no lo digo como si fuera victoria tras victoria tras victoria, porque somos libres del pecado, porque ya puedo amar a los demás, ya puedo cumplir la ley, qué padre, Aarón. Pues no, o sea, la verdad es que no siempre queremos amar, no siempre queremos amar a nuestros papás, no siempre queremos amar ahí a la exnovia, al exnovio, a los enemigos, no siempre queremos amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, no siempre queremos servir, incluso en nuestro trabajo, que es nuestro deber, no siempre queremos servir, y obviamente no siempre queremos obedecer la ley. ¿Por qué? Porque esa es la pelea. Seguimos siendo pecadores. Seguimos batallando bajo la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Sigue estando el diablo en esta vida y seguimos rodeados del mundo. Es la manera en la que se nos presenta el mal. El mundo, Satanás y nuestra naturaleza pecaminosa. Y adivinen qué, así va a ser. Así va a ser toda la vida. Toda la vida hasta el día en el que muramos. Estamos en el ya, pero todavía no. En el ya, pero todavía no. Pero tenemos una esperanza que nadie más tiene. ¿Cuál es? Cristo. Es nuestra esperanza. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos trae gozo. Ahorita lo vamos a ver. Paz, amor, todo el fruto del Espíritu. O sea, veo, de hecho, digo, no me voy a meter a eso, pero hay también pruebas científicas de la diferencia entre un cristiano y un no cristiano en la mente y cómo la mente de un cristiano, no quiero decir palabras que no son, pero o sea, tienen más esperanza y por lo mismo tienen una forma más sana en algún tipo. No soy científico ni doctor, pero lo podemos platicar luego. Pero por lo mismo que
que fallamos y fallamos como cristianos nos preocupa. Y incluso algunos de nosotros, muy probablemente la mayoría, a veces dudamos de nuestra propia salvación. ¿Cuántos de aquí no hemos dudado de nuestra salvación? De que la regamos, pecamos y de que creo que no soy cristiano. De que, ¿y si no soy cristiano? O de que un amigo de que la riega, no es cristiano el vato. Que vato, acabas de pecar también, de que mentándosela a tu mamá, ¿verdad? O sea, entonces, yo pienso que todos hemos dudado de nuestra salvación. Y creo que no hay nadie que nos entienda mejor que el mismísimo Pablo en Romanos 7. Dice, Romanos 7, versículo 15, dice, no entiendo lo que me pasa. Hasta parezco yo en mi diario, así en las noches triste. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi pecado, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Es Pablo diciéndolo, ¿eh? Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que parece un trabalenguas, pero literal está diciendo, soy malo, necesito ayuda, Espíritu Santo, ayúdame. Y sigue diciendo, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Bien poético, me encanta. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¡Qué estrés, no! O sea, por un lado nos está diciendo, hay libertad, tienes esperanza. Y por otro lado, él mismo te dice en otras cartas de que no puedo, está bien difícil. No puedo, pero sí puedo. O sea, quiero hacer esto y no lo hago, termino haciendo esto. O sea, quiero hacer aquello y no puedo, termino haciendo aquello, ¿no? Pero y luego al final nos dice de nuevo, y la esperanza en este mundo es el Espíritu Santo. La verdad es que es agridulce, ¿no? Pero al final es muy, muy dulce y será muy, muy dulce. Valdrá la pena, se los prometo. Y muchas veces por lo mismo yo he dudado de que no, hombre, no se puede. No se puede, estoy lidiando con ese problema, no se puede. Pero como primera de Pedro dice, vamos a sufrir en este mundo y nuestra esperanza es lo que nos mantiene vivos. Y se pone a pensar, dijo un pastor una vez, el vivir para nosotros mismos, bueno, él dice, el vivir para ti mismo hará que mueras para toda la eternidad. Pero el morir a ti mismo en esta vida hará que vivas para toda la eternidad. Y es verdad. ¿A qué se refiere a morir en esta vida para vivir toda la eternidad? Morir a tus deseos, ¿no? Morir a nosotros mismos. Es necesario que yo disminuya para que, ¿qué? Para que Cristo crezca en mí. Entonces, dice John Stott, bueno, de hecho, a todo esto que acabo de decir de Romanos 7, de Gálatas, literal, es lo que un teólogo que se llama Martín Lutero se refería con simul justus et peccator, que es, soy justificado por Cristo, pero al mismo tiempo sigo siendo pecador. La justificación de Cristo es lo que me mantiene con vida y es lo que me mantendrá con vida por toda la eternidad, ¿no? Pero en esta vida aún sigo siendo pecador. Y John Stott, un pastor anglicano que se acaba de morir, decía, él o ella es prácticamente, o sea, nosotros, una contradicción consigo mismo, arrastrado por la carne y el espíritu en dos direcciones diferentes a la vez. Lo que ocurre dentro del corazón, la mente, el alma y el cuerpo del creyente es nada menos que una guerra civil, una confrontación violenta entre fuerzas opuestas, un antagonismo irreconocible. Creo que nada más Caleb entendió lo de antagonismo irreconocible, pero me gusta cómo lo dice. Dice como si estuviéramos un lado, Adrián me estuviera jalando con un mecate de este lado y Chucho de otro, ¿no? Entonces como que toda la vida vamos a estar así como cristianos, pero al menos nos están jalando para este lado, ¿no? Los que no tienen a Cristo lamentablemente nada más van para un lado. Y es por eso que Cristo dice que vayamos por aquellos. Llevemos la misma esperanza que tenemos nosotros a aquellos que no conocen de Cristo. Que el Espíritu Santo, que es nuestro guía,
lo debemos a aquellos que no tienen ningún guía. Entonces, pues sí, todo esto nos ayuda a reconocer que pues toda esta vida, ya lo dije muchas veces, siempre será una lucha y hay que aceptarlo como cristianos. A veces no lo queremos ver, pero es la realidad. Y si no me crean, lean el Nuevo Testamento y el Antiguo. Pero sí, para aquellos que dudan de su salvación, pues el pecado tampoco debería de hacernos dudar de nuestra salvación. Obviamente una cosa es autoexaminarte por medio del Espíritu Santo y otra cosa es sentir culpabilidad del pecado y te troza y te lleva a alejarte de la iglesia, te lleva a alejarte incluso a veces de tu familia, de tus amigos, ¿no? Entonces, sé que suena bien fácil, pero intenten tener comunidad cristiana de verdad, porque ellos, aunque no lo crean, obviamente la oración en la Biblia también, pero ellos los ayudarán en sus momentos más débiles por medio de Cristo. Entonces, la verdad es que el Espíritu Santo, por lo mismo que es nuestro maestro y nuestro guía, si pecan, adivinen quién los confronta también. El Espíritu Santo. Les dice que estuvo mal lo que hicimos. Y nos confronta y luego nos trae confort y nos trae gozo. Y nos dice, ve a Cristo, arrepiéntete, inclínate. Cristo nos está esperando así, emocionado, de que ven a mí. Entonces, si dudan de su salvación, vayan a Cristo. El Espíritu Santo y Cristo es lo que quieren que hagan. Nos sentimos indignos, ¿verdad? Cuando pecamos. Pues ahí en qué, esa es salvación por obras también. Lo que Pablo está diciendo. No eres digno por lo que puedas o no puedas hacer. Eres digno por lo que Cristo hizo. Entonces, por más indigno que te sientas, ve a Cristo. Arrepiéntete y de verdad se los prometo, Dios traerá gozo en medio de cualquier situación. De aquí, ya paso a mi segundo punto. Muy mala transición, lo siento. Pero bueno, hablamos de la libertad. Los tres formas las tres formas de la libertad. Esta lucha entre el espíritu y la carne. Ahora vamos a hablar tantito de la carne y del espíritu, ¿ok? Vamos a hablar de la carne, la naturaleza pecaminosa. Si alguien puede leer versículo 19 al 21, por favor. Sí, lo voy a leer. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. 19, ¿qué me dijiste? Del 19 al 21, por favor. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, secretarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que tener el discernimiento de poder distinguir entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza regenerada o personas guiadas por el Espíritu. Y pues la verdad es que pues está bien fácil, de hecho el mismo versículo lo dice, la naturaleza pecaminosa se conoce bien y empieza a decirlas, ¿no? Todas estas son visibles, todas estas son muy fáciles de ver, pero tenemos que tener el discernimiento de realmente verlas, realmente verlas. ¿Y por qué? Ahorita vamos a hablar del por qué. Ahorita sí voy a estar leyendo bastante, pero voy a decir cada uno y explicar tantito cada uno rápido. Dice, bueno, todo el catálogo comienza con la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual o fornicación, literal, es relaciones sexuales entre personas que no están casadas. Después de inmoralidad sexual, baja a la impureza. Y no solamente se refiere al pecado sexual, sino todo tipo de impurezas. Entonces,
inmoralidad sexual, impureza, después libertinaje, que es lo que acabamos de hablar ahorita, es libertad sin responsabilidad. Después baja a la idolatría. Creo que ustedes conocen muy bien el tema de la idolatría porque vieron una serie de eso, ¿verdad? Hace unos meses. Idolatría no solamente es rezarle al toro de oro que hizo Aarón, lo siento, que hizo Aarón, o rezarle a un yeso o a una estatua ahí, sino idolatría también es, como lo vieron, es poner algo en nuestro corazón que no sea Cristo, ya sea el amor, ya sea el dinero, ya sea hasta un ejemplo, una familia, tener una familia lo puede hacer tu ídolo, tener hijos puede ser tu ídolo. En el caso de Abraham era el ídolo tener un hijo, en el caso de Jacob era el amor. Y así nos podemos ir, ¿no? Pero a eso se refiere con idolatría, en la palabra en griego. No solamente es, de que rezarle al toro de oro, sino también cualquier cosa que tu corazón ocupe en lugar de Cristo. De la idolatría baja a la brujería. Esa, cuando la estudié, la verdad me llamó mucho la atención, porque yo pensé que solamente hablaba de la brujería de brujas, ¿no? Pero la palabra que usa en brujería es la palabra en griego farmakeia. Adivinen qué es farmakeia. Drogas. Farmacias. Y Pablo no está diciendo, las farmacias son del diablo, no está diciendo eso. Pero usa esta palabra porque en la sección de los de Galacia había mucho paganismo. Entonces, las sacerdotas o sacerdotes de las religiones paganas, ¿qué hacían? Hacían muchas sustancias, pero entre esas sustancias las utilizaban para hacer sacrificios. Y adivinen qué hacían ellos, qué sacrificaban, bebés. Entonces, ellos, los sacerdotes, le daban estas sustancias o venenos, una para que se suiciden, 2 para matar a personas, 3 para sacrificar bebés. ¿De qué manera? A las embarazadas les daba algún tipo de sustancias para que abortaran el niño y darlo en sacrificio a los dioses. Entonces, esa es la palabra brujería, que es en griego farmakeia, y a eso se refiere. Entonces, de brujería empieza a hablar de vicios que son más, ya no son tanto individuales, sino más relacionales, ¿ok? Entonces, de brujería empieza con la palabra odio, y del odio ya empieza a deslizar con todas las demás, ¿no? De odio, obviamente odio es, enemigo, la palabra como enemigo, y este odio habla de cualquier tipo de hostilidad, y más en la zona de Gálatas como hostilidad política, hostilidad racismo, clasismo, que es lo mismo que Pedro hizo con los de la iglesia. De hecho, Pablo lo confrontó, ¿se acuerdan? Por ser clasista. De odio baja a discordia, ya saben, discordia es rivalidad, de discordia baja a celos. Obviamente no es el tipo de celo bueno, no es un celo santo, sino un celo de verdad, un celo que mata. El mismo celo, o sea, la misma palabra que usa Pablo aquí, la misma palabra que usa en Filipenses para describir o hablar del celo que él tenía a los cristianos. Tanto celo tenía que fue y los mató. ¿Se acuerdan? Entonces usa esa palabra, el celo que te lleva a matar, no solamente en el corazón, sino también un celo que te puede llevar a matar en literal a una persona, ¿no? Entonces del celo baja a rivalidades, disensiones, divisiones. Y divisiones se me hizo muy interesante porque la palabra división viene del griego aireseis, que aireseis es la palabra herejía. ¿Y por qué habla Pablo de divisiones con la palabra herejía? Porque ¿qué causó división en la iglesia de Gálatas? Una herejía. Evangelio más circuncídense, obras. Evangelio más esto. Evangelio más esto. Y tal, estaban llenos de puras herejías, ¿no? Entonces, por eso en divisiones usa esa palabra que también se puede traducir a herejía. De divisiones baja la palabra envidia, de la envidia a borracheras, y borracheras obviamente no es que la comida, porque borracheras incluye como que la palabra comida en este caso, pero obviamente no habla de la comida y el alcohol, sino habla de el exceso del alcohol. Entonces, la Biblia en ningún momento dice que tomar alcohol es pecado o es malo. Siempre es el embriagarse, ¿no? El cuando no tienes autocontrol, ¿verdad? Entonces, borracheras y orgías. Y orgías no solamente es relaciones sexuales, sino también la palabra que él usa en orgías es, sí, no tengan relaciones sexuales con miles de personas juntas en una fiesta, pero también no participen en las fiestas paganas, teniendo orgías con los ídolos y con los otros dioses.
De hecho, el libro de Levítico es la misma palabra que usa cuando el pueblo de Israel se empieza a prostituir con otros dioses, que es cuando instala la ley, ¿no? Entonces, orgías habla así de personas, pero también no tengas orgías con otros dioses que no sea yo, ¿no? Tu Dios santo. Bueno, no, se escuchó mal, pero sí. Los pecados son sociales y individuales en todos estos que acabamos de decir. Habla de algunos como individuales y otros como relacionales, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo al final todo pecado individual te lleva a un pecado relacional. Entonces, el pecado no solamente te destruye a ti, sino destruye a todas tus relaciones. Y es lo que Pablo nos está intentando decir aquí. William Perkins, un puritano, dice: la pecaminosidad de la naturaleza pecaminosa es tan obvia que resulta evidente por sí misma, en parte porque nosotros mismos hemos cometido muchos de estos actos. Esta lista de vicios es un espejo que revela la corrupción de nuestro propio corazón. Me encantó eso. Es lo mismo que dice Pablo, es muy fácil distinguirlo. Y todos estos vicios son un espejo para tu corazón. Si haces ese tipo de vicios, creo que podemos saber dónde está tu corazón. Me encantó eso del puritano. Y en Gálatas 5:21 dice: envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo he participado en odio, yo he participado en celos, en ira, rivalidades, hasta la fecha. Y dicen no heredarán el reino de los cielos. Pero en la parte que dice los que hacen tales cosas, es la palabra griego prasontes, que Pablo se refería a que los que hacen tales cosas en una acción habitual, no con un lapso ocasional, no. O sea, habla de personas que son adictas a este tipo de cosas. Y no solamente adictas, sino también que este tipo de cosas las dominan. O sea, todos estos vicios te dominan. Entonces, si eres adicto a una de estas cosas, te va a dominar y te va a hacer adicto a otra, a otra, a otra, a otra. Y a eso se refería a Pablo. No se refiere a alguien que lucha con esto. Es muy diferente. De hecho, o sea, la palabra es no habitual. Entonces, no se refiere a que, no sé, si te pusiste borracho 2 veces al año. No se refiere a eso. No se refiere a alguien que lo domina el estar borracho. Obviamente, si estás borracho todo el tiempo, es muy probablemente que vas a ser, no sé, infiel o te vas a acostar con mujeres, ¿no? Entonces te empieza a dominar el pecado. A eso se refiere Pablo, no lo quería, hay un paréntesis. Pero, de nuevo, les quiero recordar lo que dije ahorita. Si caes en este tipo de cosas y tu convicción te lleva o sea, sí, sentirte mal, creo que en cierta manera estás consciente y tienes convicción y es bueno. Malo que no te dieras cuenta que estás haciendo algo malo, ¿no? Entonces, de nuevo, eso es bueno y eso te llevará a arrepentirte y llevarte a los pies de Cristo. Pero bueno, esa era la parte del pecado y ya paso a mi último punto, que es el espíritu. ¿Alguien podría leer del versículo 22 al versículo 26, por favor? Sí. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y envidiarnos unos a otros. Una disculpa. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Está interesante ese versículo, esa parte, no hay ley que condene estas cosas. Luego dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos, a envidiarnos unos con otros.
creo que, pues sí, es natural que pequemos porque es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Dice Mateo 2:73, o hacen bueno el árbol y buenos sus frutos, o hacen malo el árbol y sus frutos malos, porque por sus frutos se conoce el árbol. Obviamente el pecado, pues la naturaleza pecaminosa pues produce pecado, y el Espíritu Santo, por el contrario, pues es un árbol que conduce al fruto del Espíritu, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y de todas estas, adivinen cuál es la mayor. El amor. Lo dice 1 Corintios 13:13. Dice, el amor no es una virtud entre una lista de virtudes, sino la suma y sustancia de todas las virtudes. Lo que es el cristiano, ¿no? Y la palabra que usa aquí, ya casi todos sabemos, es la palabra ágape, ¿no? Que es una palabra que usaban nada más los cristianos del Nuevo Testamento. Es un amor, es el amor, ¿no? Cristo es el amor, es el todo. Por medio de Él se creó todo y por medio de Él se juntó todo de nuevo. Y de nuevo, como lo dijimos hace rato, es el amor desinteresado, el amor ser egoísta, el amor sacrificial, el amor que te lleva a amar a los demás, el amor que Cristo sufrió en la cruz y murió por nosotros, ese tipo de amor. Después del amor viene el gozo. Y no nada más es felicidad y contentamiento que se desvanece cuando viene una situación mala, sino el gozo solamente lo trae el Espíritu Santo por medio de Cristo. Y el gozo es, no importa la situación en la que estés, siempre traes un ánimo por medio de Cristo, ¿no? Sin importar la situación. No significa que no puedas entristecerte, pero puedes estar triste y al mismo tiempo tener gozo. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu siempre todos están conectados, de la misma manera que las obras del pecado todas están conectadas. Entonces, podemos estar tristes, es bueno estar triste. Si nunca te entristeces, tienes un problema. Entonces, pero es bueno estar triste si hay una situación mala, pero puedes tener gozo en medio de esa tristeza. Y eso la verdad es que solamente lo trae el Espíritu Santo. Después de gozo viene la paz, y esa paz es la misma paz que tenemos, dice Romanos 5:1, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y puesto que tenemos paz con Dios, podemos hacer la paz con los demás, ¿no? Es ese tipo de paz, la misma paz que nos reconcilió con Dios, la misma que es relacional. De la paz viene la paciencia. La paciencia, Santiago lo describe perfectamente. No me voy a ir a Santiago, pero lo describe perfectamente. La paciencia ante las dificultades. Aquí escribí la capacidad de resistir la adversidad. Una persona paciente tiene una mecha lenta, no es chacorta, diría la raza de aquí. Él o ella es firme y persistente, dispuesto a sufrir agravación o incluso persecución sin quejarse. Es ese tipo de paciencia. De la paciencia viene la bondad, que es uno de los atributos de Dios de los que más se habla en toda la Biblia. Y literal, no solamente es ser una persona buena moralmente, sino también persona que ayuda y extiende la gracia de Dios a las demás personas, ese tipo de bondad. De la bondad viene la fidelidad, y es la misma fidelidad que Cristo tuvo con nosotros en la cruz. Una persona obviamente confiable. ¿Puedes confiar en Dios? Sí, a ese tipo de fidelidad se refiere. Dios nunca te va a fallar. Ese tipo de fidelidad se refiere. Y ese mismo tipo de fidelidad es la misma fidelidad que nos exige el Espíritu Santo por medio de Él. Y Pablo, sí está fuerte. Me espanta. De la fidelidad viene la mansedumbre, y él me lo explicó muy bien, Adrián. En mansedumbre se describe como poder bajo control. Una persona que tiene tanto poder y tiene la capacidad de controlarlo. O sea, una persona que, no sé, tiene el poder de matar a 5 personas o a miles, como Cristo lo hizo, y no los mató. No los mató como Cristo lo hizo, literal. Cuando vinieron los soldados romanos, ¿qué dijo? Sí, y dijo de que no ves que si quiero puedo traer a miles de legiones a destruir y no lo hago. Esa es mansedumbre, poder bajo control. Y por último es el autocontrol, que es templanza o moderación. Pero el autocontrol o dominio propio
la deja el último Pablo y está conectada obviamente con todas, pero en todas tienes que tener dominio propio. Para dar amor tienes que tener dominio propio. Para tener mansedumbre tienes que tener dominio propio. Si te pegan tienes que tener dominio propio para ser manso. Tienes que tener dominio propio para no ser infiel. Tienes que tener dominio propio para no meterte con mujeres, para no ser un borracho. Tienes que tener dominio propio que si te dicen, hazte esta tranza y te doy $1,000,000, tienes que tener dominio propio para decir, no señor, aquí no, yo no hago esas cosas. Ese es dominio propio. El dominio propio abarca todo el fruto del Espíritu abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Pero por algo Pablo lo deja al final. Philip Ryken, un teólogo, dice, todas las gracias del Espíritu van juntas, lo que quizás explica por qué la palabra fruto aparece en singular. El fruto espiritual es diferente de los dones espirituales en este sentido. Compara los dones espirituales con el fruto del Espíritu. Dice, ya que la mayoría de los cristianos tienen solo un puñado de dones, dice, y en este caso solo hay un fruto que cada cristiano produce. Entonces, está bien, bien profundo, me encanta. Pero si se fijan, todos estos frutos, me acabo de contradecir, el fruto y todas estas gracias del fruto, derivan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son atributos de Dios. El amor es un atributo de Dios. La bondad es un atributo de Dios. La mansedumbre obviamente es un atributo de Dios, la fidelidad y todo eso. Y de la misma manera, Cristo demostró todas las gracias de este fruto en la cruz. Cristo fue paciente caminando con la cruz a morir. Fue paciente muriendo en la cruz. Cristo tuvo el amor para morir por todos nosotros en camino a la cruz. Cristo, mientras todos sus discípulos lo abandonaron, Cristo les fue fiel a sus discípulos en camino a la cruz. Cristo fue manso, como dijimos ahorita, con los fariseos, con los romanos, aun y cuando los podía destruir así. Entonces está hermoso saber que el mismo fruto que habita y que reflejamos nosotros es el mismo fruto que es de Dios, que es de los atributos de Dios y de Cristo y que Cristo reflejó en la cruz. Entonces, Cristo no solamente fue tentado con todas las obras de la carne que dijimos, sino que Cristo desde toda la vida, pero en camino a la cruz, demostró todo el fruto del Espíritu. Entonces es hermoso saber que Él se puede compadecer con nosotros, porque los mismos sufrimientos que tenemos nosotros, Cristo los entiende perfectamente. Recuerden que Cristo es la vid, lo dice Cristo, nosotros somos las ramas, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo producimos el fruto. Me encanta esa metáfora o analogía, no sé cómo se diga. Y obviamente, como todo fruto de árbol, toma tiempo en crecer. Así que no se desesperen. Pero tiene que crecer. Tiene que crecer. Porque ¿quién es la vid? Cristo. No nosotros, Cristo. Nosotros somos las ramas, pero la vid es Cristo. Y el fruto no nace y no crece por nosotros. El fruto crece por medio del Espíritu Santo. Entonces, tiene que crecer. Lento, pero va a crecer. Dice el Philip Ryken en el versículo que les dije de no hay ley que condene estas cosas. Yo dije, sí medio entendía, pero quería claridad. Y este teólogo dijo, la razón por la que no existe ninguna ley contra estas virtudes es que son positivamente lícitas. Y por tanto, las personas que las practican cumplen la ley. Está bruto, increíble. Y obviamente, pues, la conclusión de esto es que no tenemos que vivir como legalistas para cumplir la ley. Simplemente y únicamente necesitamos al Espíritu Santo. La verdad es que muchas veces lo despreciamos mucho a la tercera persona de la Trinidad, pero son uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Entonces no lo despreciemos, solamente lo necesitamos a Él. Y obviamente como Él es uno con Padre y Cristo, juntos trabajan obviamente a la perfección. Entonces acuérdense del Espíritu Santo. Dice el versículo 24, los que son de Cristo Jesús, ya voy a acabar, no se desesperen, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Creo que esto se me hace algo muy práctico, que nos está dando la respuesta a Pablo de cómo vencer la naturaleza pecaminosa. Es literal, dice, han crucificado.
¿Cómo Cristo venció el pecado? En un madero, crucificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí nosotros? Mortificar el pecado. ¿Cómo se mortifica? Crucificándolo. Ahora, la crucifixión de Cristo fue una vergonzosa, dos, dolorosa, no solamente físicamente, sino espiritualmente fue el dolor más grande de la eternidad. Número 3, la crucifixión fue gradual. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que mortificar y crucificar nuestro pecado por medio del Espíritu Santo. Y es vergonzoso lo que hablábamos ahorita, es difícil cuando pecamos ir a Cristo. Es difícil, es vergonzoso, pero lo tienes que hacer. Cristo lo hizo y nos está llamando a hacer lo mismo. Ve a Cristo. Es entre tú y Cristo. Ve, ora, arrepiéntete. Es vergonzoso, pero hazlo. Y también la comunidad es importante. Dice la Biblia que confiesen sus pecados los unos con los otros. No por nada tenemos un pastor, no por nada tenemos líderes. Ve primero con Cristo y ve también con tu pastor, con tu líder. Confiésalo. El Espíritu Santo lo va a usar para guiarte también, de la misma manera que usa la oración para guiarte, de la misma manera que usa la palabra de Dios para guiarte. Entonces, la crucifixión fue vergonzosa y es necesario que nosotros venzamos esa vergüenza también, de la misma manera que lo hizo Cristo. La crucifixión es dolorosa. ¿Y en qué forma es dolorosa con nosotros? Nosotros no nos pegamos como Martín Lutero, de que, pequé, me emborraché. No, en ese tipo de dolor no sufrimos. Bueno, a lo mejor algunos sí, pero no sé, perdón si me burlé de alguien. Pero, ¿de qué manera? En que nosotros tenemos que morir a nuestros deseos. Es doloroso querer anhelar algo y saber que no lo puedes hacer porque pues es pecaminoso. Entonces, es doloroso en esa manera, ¿no? En el que tenemos que morir a nuestros deseos. Y si piensas que no es doloroso, entonces no estarías pecando. Entonces sí, es muy doloroso. La crucifixión es gradual pues porque de la misma manera en el que fue un largo camino de Cristo cargando a la cruz y luego clavándolo y luego estando ahí por horas muriendo, acá también es gradual, pero acá es toda la vida. Toda la vida será un dolor. Toda la vida será estar crucificando el pecado. Toda la vida será doloroso y vergonzoso, cargando nuestra cruz. No por nada dice la palabra carguen su cruz y síganme. ¿A qué se refiere? Dejen todo, dejen sus deseos, mortifiquen sus deseos y pasiones y síganme. Por más que idolatres y anheles, no sé, ser millonario, por más que idolatres y anheles esto, aquello, no importa, sígueme. Yo soy lo único que necesitas. Solo en mí vas a encontrar plenitud, dice Cristo en Colosenses. No podrás encontrar plenitud, la verdad, en otra cosa. Dice Salmo 119, hablando de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, dice, subo a la montaña más alta y ahí estás tú. Bajo el océano más profundo y ahí estás tú. Aún en el Seol, ahí estás tú. Y de la misma manera, por más que huyamos, por más que intentemos encontrar plenitud en otras cosas, por más lejos y oscuras que sean, la verdad no van a encontrar plenitud, solamente en Cristo. Y este camino es el camino de la cruz y es el camino que Cristo nos llama a llevar a nosotros los cristianos y es el camino que nos llama a compartir a los no cristianos. Y qué hermoso, qué hermoso. Podremos estar en la presencia del Padre por la eternidad y deleitarnos por la eternidad, teniendo a Cristo ahí con nosotros y teniendo a todos los hermanos en Cristo con nosotros por la eternidad. Entonces, ya para cerrar, voy a decir un versículo que es 2 Corintios 3, 17 y 18. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces, en el Espíritu Santo del Señor hay libertad. Y, de nuevo, perdón, ya por último, Caleb, ¿te acuerdas Romanos 12, 1 al 2? Nos lo estamos aprendiendo. Pero literal es un resumen de esto. ¿Sí? Dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que nos
transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, todo lo que es bueno y aceptable y perfecto. Literal. Nuestro cuerpo es un sacrificio vivo y santo. Y dice, es el culto racional. En otras traducciones dice, es el servicio razonable o lógico. No hay nada más. La única es que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y lo dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Y esto se refiere al Espíritu Santo con crucificar, transformándonos, cambiando nuestra mente. Y si cambia nuestra mente, baja nuestro corazón. Y si baja nuestro corazón, baja a la acción y a la obediencia al Señor. Pero bueno, vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, gracias, Padre, de nuevo por este día. Quizás algunos tuvieron un día difícil, quizás algunos tuvieron un día muy bueno. Pero para todos, Señor, gracias porque podemos estar aquí escuchando de tu palabra, Señor, en Gálatas. Ayúdanos a poder llevarnos esta palabra a nuestras casas durante estos días o semana y meditar en lo importante, Señor, que es el fruto de tu Espíritu y vivir por medio de tu Espíritu y no bajo la ley, Padre. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí, Señor, y que puedan seguir buscándote, Señor, que puedan seguir buscando una comunidad genuina que los acerque más a ti, Señor, que puedan seguir orando día, tarde y noche, Señor, que puedan seguir leyendo tu palabra, alimentándose de tu palabra, Señor, para que puedan estar más cerca de ti y te puedan conocer más a ti, Señor, y se puedan deleitar en ti día, tarde y noche. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.